22 minutos pasaron de las 6 de la tarde y como a nosotros nos gusta siempre hablar de educación y casi todas las semanas tenemos la posibilidad de hablar con un rector de una universidad pública o de una universidad privada. Y hoy nos vamos directamente para Mendoza para poder hablar con Alejandro Giuffrida, él es el rector de la Universidad Champagnat. Alejandro, buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda, gracias por este contacto con nosotros. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, te voy a tutear porque se me va a hacer difícil si no te empiezo a tratar de usted y No, después por te voy a ir favor, tuteando, no, así que tuiteame, por vamos, favor. vamos directamente por ahí. Dale. Pregunta, ¿sabes que tenemos dos cosas, ¿no? Por un lado, ustedes priorizan todo el laburo que vienen haciendo los estudiantes, sus tesis doctorales, sus tesis de grado, y en la semana veíamos algunas informaciones que decían que un tesista de ustedes de grado la tesis de él había sido elegida como la mejor tesis de la Argentina en un concurso en Chilecito. ¿Cómo es que presentan una tesis en un concurso también organizado también por una universidad nacional o en una universidad nacional? ¿Por qué esa elección de presentarse en esos espacios? Mira, el campo ese en particular es el de la informática, en donde nosotros tenemos líneas de investigación que vienen trabajando desde mucho tiempo. Las mismas líneas se vienen desarrollando con mucha coherencia por parte de esa facultad. Nuestros investigadores participan de los congresos nacionales donde hay universidades públicas y universidades privadas y donde se exponen tesis de universidades públicas y privadas. La línea no siempre es tan lineal, no siempre es tan taxativa, es decir, tenemos investigadores nuestros que son docentes de universidades públicas, tenemos docentes de universidades públicas que a su vez también investigan en la universidad privada, es decir, suele ser un campo bastante confluyente en general, y en este caso es un docente investigador nuestro que tiene una línea hace mucho tiempo y que salió su tesis como mencionada en ese congreso como mejor tesis del año en ese campo disciplinar. Así que no es tan lineal, suele haber bastante mixtura en ese campo disciplinar y nosotros lo apoyamos y lo celebramos. De hecho, nuestro congreso de informática lo hacemos todos los años con la Universidad Nacional de San Juan, en conjunto. Bien, teniendo en cuenta que lo que es Mendoza y San Juan trabajan muy en bloque, ¿no? Para un montón de actividades Sí. y la educación no está exenta a esa temática. Y hablabas de San Juan. ¿Tienen estudiantes también que en estos momentos de mucha educación a distancia son ahora no solo de Mendoza y están acercándose a la universidad de estudiantes de otras provincias? Sí, el fenómeno que se está dando es fabuloso. Nosotros tenemos estudiantes no solo de otras provincias, sino de regiones de Mendoza que habitualmente les cuesta mucho acceder. Te hablo del sur, por ejemplo, de Alvear, o de regiones que son mucho más complejas en cuanto a la accesibilidad de una oferta académica muy diversa y que de repente están pudiendo entrar, acceder, cursar, y ahí me parece que hay que hacer un llamado al Estado en general, al Ministerio, que la verdad que está trabajando muy bien, en la Secretaría de Políticas Universitarias, para que desarrolle algunas normativas que sean un poquito más de emergencia y que contemplen esto de que si mañana cambia todo, y por suerte podríamos salir de la pandemia, esa cobertura tenga cierta estabilidad en el tiempo, más allá de que la oferta académica no haya sido originalmente presentada y formalizada como una oferta a distancia. No sé si me explico, es medio técnico, pero lo que te quiero decir es, si yo empecé una maestría, cuando hice la consulta me dijeron que la maestría por las condiciones sanitarias se tenía que dictar en la virtualidad, bueno, no le puedo cambiar las condiciones muy arbitrariamente a ese alumno a los 2 años porque terminó la pandemia. Tendría que poder garantizarle que esa maestría siga virtualmente y que las nuevas cohortes empiecen presencialmente si es que su autorización es solo presencial. Creo que ahí hay que laburar un poquito más con el Estado, que el Estado lo está haciendo y está siempre muy atento a eso, pero hay que darle una vueltita de tuerca más porque estamos teniendo un volumen de alumnos de regiones distantes o de otras provincias que por un lado está buenísimo, pero por el otro lado hay cierta inestabilidad sobre ese punto. Claro, porque son carreras que están preparadas para lo presencial y no están preparadas quizás legalmente para lo que es la virtualidad. Claro, Entonces, no es que no están preparadas, sino llegan los que controles. te presentan, cuando vos la presentás al ministerio, vos decís esta carrera es virtual,
o es presencial. Si es presencial tenés un margen de decir puedo dar hasta tanto virtual. Eso no se puede cambiar, no lo puede cambiar una universidad arbitrariamente. Tiene que hacer una nueva presentación y se vuelve a evaluar, y si es una carrera de posgrado o una carrera de grado acreditada por CONIAU, hay que hacer toda una presentación formal nuevamente, y eso suele demorar mínimo 2 o 3 años. Es decir, que ahí hay un margen donde uno está cursando algo actualmente en virtualidad por pandemia, y que si se vuelve a la presencialidad, bueno, hay que llamar a los alumnos y decirles, miren, nosotros tenemos que seguir dando la presencial. Entonces ahí se puede dar medio una pinche globo, por decirlo muy informalmente, donde un alumno accedió desde lejos y el cambio en las condiciones sanitarias puede llegar a complicar en el futuro un poquito eso. Pero en resumen, me fui por las ramas. En resumen, Juan Pablo, sí, por suerte estamos teniendo un volumen de alumnos muy alto, tenemos una inscripción muy buena y en gran medida por alumnos de distintas regiones que antes no accedían. Y te hago una consulta, cuando ellos llegan y, bueno, se encontraron con que la pandemia lo que hizo fue permitir el acercamiento. En vez de alejarte, lo que la tecnología hizo fue acercar a muchos estudiantes a la universidad. ¿Y qué evaluación hacen ustedes de lo que fue el 2020, con un año completamente a distancia, y este año que lamentablemente también tenemos que tenerlo a distancia? ¿Tienen posibilidades de hacer algo de manera a distancia y virtual? Se me fue de la cabeza hacer un mix de la educación tanto presencial y a distancia. Mira, lo que está autorizado técnicamente es para prácticas, sobre todo para instancias prácticas o de necesidades concretas de instancias de presencialidad, donde hay, qué sé yo, un caso de medicina, enfermería, un trayecto educativo de formación docente. En esos casos se autoriza la presencialidad y las universidades tienen que tramitarlo individualmente. Después estamos en una virtualidad plena para todo el sistema superior. Se ha puesto el foco en la presencialidad del nivel obligatorio, lo que me parece súper coherente, y el nivel superior todavía sigue con una virtualidad casi del 100%, te diría. Salvo excepciones, cositas así más chicas, pero no se ha vuelto. Hay universidades que hemos tomado la posibilidad de que se rindan algunos finales o que se hagan en mesas de consultas presenciales, pero el sistema está funcionando virtualmente, no está funcionando en la presencialidad. Y el balance es positivo, hay cosas que están buenísimas, hay cosas que no, hay cosas que se han perdido de la presencialidad. Vos pensás que cuando entras a un Zoom o cuando terminó la clase, no te quedas hablando como si te quedaras hablando en la puerta de una universidad y conversando sobre cosas que hacen también el trayecto. Terminó el Zoom y apagaste la cámara, digamos, no hay mucha vuelta. Entonces, obviamente, hay un montón de cosas que suelen suceder en la vida presencial, que en la vida virtual no suceden. Ahora también hay un montón de cosas que suceden en la vida virtual que no suceden en la presencialidad. ¿Qué es esto que decíamos? La diversidad, la potencialidad que tiene la tecnología cuando uno le empieza a encontrar el juego posible, ¿no? Porque no es solo subir un PDF. Cuando uno empieza a ver que le puede subir una clase a un alumno y que esa clase tiene la riqueza de la interactividad, un material audiovisual, que el alumno puede tener durante la semana distintos tipos de diálogo con el material, bueno, ahí también se enriquece. Pero eso es un laburo fino y lento que no se puede hacer de un año para el otro. Nosotros igual estamos muy contentos con lo que está sucediendo, nos sorprendió positivamente. La semana pasada la Secretaría Académica nos elevó un informe de virtualidad y tenemos el 95% de las cátedras dando sincronía, es decir, que prenden la cámara y dan la clase sincrónica todas las semanas en el horario que les corresponde. Eso, al comienzo de la pandemia, no fue sencillo, porque no es que uno le dice a un profe, che, de ahora en más es esto y reconvertite. Hay que capacitar a ese profesor, hay que acompañarlo, hay que decirle cómo se usa un Moodle, si es que no lo usó antes, hay que decirle cómo se graba una videoconferencia, cómo se interactúa, cómo se usa una pizarra de trabajo compartido. Bueno, eso lo hemos hecho en el 2020, creo que se hizo en general en el sistema y se hizo bastante bien. A mi juicio faltó coordinación, porque todos hemos capacitado en todo lo mismo a todos. Entonces, si hubiésemos coordinado un poquito más el sistema, tal vez yo capacitaba a uno sobre cómo usar el Moodle, que es una especialidad mía, y otro capacitaba al otro sobre cómo utilizar un foro, y otro capacitaba sobre lo que fuera, y no era necesario que todos capacitáramos en todo. Quizás ahí faltó un poquito de inteligencia del sistema, pero en líneas generales el balance me parece bastante positivo para el sector, para el sistema universitario. Hablaba con otro rector y nos decía que la semana pasada
que fue más difícil en su caso, ¿no?, de una universidad nacional, quizás capacitar a los docentes de un día para el otro, que de capacitar a los estudiantes, porque los estudiantes ya venían con esa tecnología en el día a día, pero el docente no lo pudo hacer, y el término que se me había ido de la cabeza era lo híbrido, que seguramente híbrido, sí. este formato a distancia quizás se termine convirtiendo en algo cotidiano a partir de cuando volvamos a la normalidad. ¿Creen que puede llegar a volver esto una especie de híbrido de presencial y no presencial? Mira, nosotros fijamos que como política institucional o como proyecto institucional que hay pisos de virtualidad o de uso de lo híbrido, de lo blend o de poner el nombre que te parezca, que no vamos a resignar. De hecho, el edificio donde funciona en su sede central, ¿no? El edificio donde funciona la sede central de Champagnat, a contraturno, por la mañana funciona un colegio universitario de la universidad. Por condiciones de pandemia hemos equipado una y cada una de las salas con proyector, cámara, micrófono, parlante, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que cualquier docente de la universidad que vuelva a la presencialidad va a tener al lado suyo una computadora con todo el equipamiento que tenía en la virtualidad. Ahora, de ahí a que en la realidad material suceda que todos los docentes hagan uso de esa potencialidad, bueno, es muy probable que no sea tan automático, que haya que volver a capacitar. Te cuento un ejemplo muy chiquito del secundario, del nivel secundario. El 2020 pasó lo mismo que en la universidad, se mandaron todos a la virtualidad y había que capacitar a los docentes, se salió bastante por encima del laberinto. Ahora en el 2021 todos pensábamos que estaba todo saldado, y como volvió la presencialidad a los secundarios, el profe tenía que estar dando la clase presencial y con la burbuja virtual, la clase presencial, y con la burbuja virtual estar trabajando en el campus o dejar material en el campus. Bueno, se volvieron a cambiar todas las reglas, digamos, cuando no teníamos todas las respuestas nos cambió la pregunta, como decía Benedetti, y no hubo mucho que hacer, había que volver a capacitar sobre cómo ser un profesor blend, que pueda trabajar en la presencialidad, pero alentar y potenciar también un campus virtual, y que eso no le demandara demasiado más tiempo de su trabajo real. Es decir, que el desafío del retorno a la presencialidad con este cambio que ha implicado mundialmente la pandemia va a ser un nuevo desafío, valga la redundancia, va a ser volver a sentarse a pensar cómo hacemos para aprovechar todas las herramientas que eso tiene. La última, antes de despedirte y obviamente agradecerte, estamos hablando con Alejandro Giuffrida, él es el rector de la Universidad Champagnat. Me interesa siempre saber en qué estado está la accesibilidad en la universidad. Nos gusta saber si el espacio es accesible cuando se vuelva a la normalidad, cualquier persona con una movilidad reducida o aquellas personas que necesiten una asistencia adicional pueden acercarse también a la universidad como lo puede hacer cualquier otro estudiante. Si lo están trabajando, si no lo están, si lo tienen pensado y cuáles son los objetivos obviamente para este 2021. Sí, en nuestro caso creo que está garantizado, te diría que en porcentajes bastante altos. Me atrevería a decirte, tal vez vos que tenés el diálogo con distintos rectores o referentes de universidades, podés decirme que no es correcto, pero me atrevería a decirte que suele estar garantizado en casi todas las universidades, también porque cuando nosotros acreditamos nuestras carreras, nuestra evaluación institucional y demás, ya hay un estándar nacional y eso nos separa mucho de la región. Nosotros trabajamos con estándares nacionales, el sistema universitario argentino trabaja con estándares nacionales, que ese tipo de cosas están bastante contempladas. Me parece que quizás lo que todavía no está del todo analizado, contemplado y que podría empezar a pensarse como futuros estándares es cómo se incorpora también desde la accesibilidad, pero ya más simbólicamente, a poblaciones que suelen estar por fuera del sistema. Me refiero a empezar a trabajar con cupos trans, a romper los techos de cristal que tienen las conducciones de las instituciones educativas, a incorporar personas que tal vez no han tenido trayectos formativos formales, es decir, un título en la mano, pero que sí han trabajado durante toda la vida sobre una disciplina y que el sistema hoy no los permite incorporar porque no tienen un papel que lo testimonia o que lo certifica, a certificar trayectos más cortos para que haya otro tipo de dinamismo y movilidad. Creo que los desafíos son un poquito más finos y simbólicos o políticos y no tanto de accesibilidad física, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Te hablo de Champagnat ahora, eso lo tenemos creo que bastante garantizado.
Nos pegaremos una vuelta y quién te dice que empezaremos a hablar un poquito más de accesibilidad. Nos interesa siempre hablar de accesibilidad física, edilicia, y no tampoco tanto solamente ver un espacio y saber que es accesible, porque a veces sucede que uno lo toma como habitual, que está todo ok y se encuentra con esos detallecitos, y está bueno escucharlo al rector diciendo que está todo bien, porque suma. Y aquellas personas que dicen no voy a ir a estudiar porque no tengo un edificio, porque no tengo un baño, porque no tengo un aula, saber que esos espacios están habilitados y son accesibles. Te sumo una cosita, Juan Pablo, perdón que te robe tiempo, pero creo que está bueno pensar ahora también y sumarle a ese capítulo de accesibilidad, que está muy bueno que lo plantees en las preguntas, sumarle la accesibilidad digital, que no es un punto menor, porque ahora también hay que pensar que si tienen que tener acceso en un ascensor o en un baño o en lo que fuera, también tiene que tener algún tipo de accesibilidad al mundo digital, en términos de recursos, de infraestructura y también de formación. Ese empieza a ser otro desafío, me parece que también está bueno poner dentro del debate. Volveremos a conversar, volveremos a hablar sobre accesibilidad digital y sobre accesibilidad también edilicia para seguir charlando un poquito de educación en los distintos programas y también en nuestro portal de noticias Universidades Hoy. Alejandro Giuffrida, rector de la Universidad Champagnat, gracias por este contacto con nosotros. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.